Dios les bendiga, queridos hermanos. Soy el pastor Nelson Hernández de Iglesia Cristiana Emanuel. Hemos estado meditando en estos últimos días acerca de los 12 apóstoles. Hemos hablado del apóstol Pedro. Hoy hablaremos de otro apóstol, Andrés, que fue su hermano. La meditación de hoy lleva por título Llevando a otros a Cristo. Con ustedes, nuestra hermana Kenny. Amén. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con nuestro texto base en San Mateo, capítulo 10, versículo 2. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos, y Andrés, su hermano. Llevar a otros a Cristo debe ser una prioridad en su vida. Andrés era el hermano de Pedro y nativo de Betsaida de Galilea. Desde el principio vemos que llevó a gente a Cristo, comenzando por su propio hermano. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 35 al 42, registra su primer encuentro con Jesús y nos dice: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde morás? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Luego, Jesús llamó tanto a Andrés y a Pedro a ser sus discípulos, y ellos dejaron las redes y lo siguieron, como nos dice en San Mateo, capítulo 4, versículo 20. Nuestra siguiente vislumbre de Andrés es en Juan, capítulo 6, versículo del 8 al 9. Era tarde en el día, y miles de personas que seguían a Jesús estaban empezando a tener hambre, pero no había suficiente comida para alimentarlos. Entonces Andrés trajo a Jesús a un niño que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. A partir de ese pequeño almuerzo, Jesús creó suficiente comida para alimentar a toda la multitud. Andrés también aparece en San Juan, capítulo 12, versículo 20 al 22, que habla sobre algunos griegos que viajaban a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Ellos se acercaron a Felipe y pidieron ver a Jesús. Felipe los llevó a Andrés, que al parecer los llevó a Jesús. Andrés no siempre sabía cómo Jesús se ocuparía de una persona o situación particular, pero de todos modos siguió trayendo personas a él. Esa es una característica que cada creyente debe tener. Sus dones espirituales pueden diferir de los demás, pero su objetivo común es hacer discípulos. Así como nos dice en San Mateo 28, del 19 al 20. Y eso empieza con llevar a los pecadores a Cristo. Haga eso su prioridad hoy en día. Una sugerencia para la oración es hacerse la siguiente pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le dijo a un inconverso acerca de Jesús? Querido hermano, le animo para que ore y pida a Dios que le dé la oportunidad de llevar a otros a Cristo.
También para que tenga un estudio adicional en Romanos capítulo 3 del 19 al 28, en Primera de Corintios capítulo 15 versículo del 1 al 8, en Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 10 y en Tito capítulo 3 del 4 al 7. Estas citas le ayudarán a cómo presentar el Evangelio con claridad y precisión. Oremos. Señor, ayúdanos a cumplir nuestra misión, así como lo hizo tu siervo Andrés, de llevar personas a ti y poder hacer la obra de evangelismo y discipulado. En Cristo Jesús. Amén.